Bienvenidos a una nueva emisión de Economía al Día de Negocios DITU. Estos son dos de los datos económicos más importantes del momento. Comenzamos hablando de ese 94,7% de los 1.929 sitios móviles que quedaron afectados por el sismo del 10 de agosto. De esos ya recuperaron su servicio 1.826 que están funcionando normalmente, pero aún hay 103 con problemas. De ese total, 33 funcionan de manera parcial y 70 siguen fuera de servicio, esto según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y en segundo lugar, según el Ministerio de las TIC, 380 centros digitales en Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca recibirán durante 2 meses una mejora en su internet, con velocidades de 42 a 50 megapies para ayudar a las comunidades afectadas por el terremoto en los 4 departamentos. Y a esta hora vamos con los 3 temas económicos más importantes. Arrancamos con esa cifra que ven en pantalla, 1,5 billones de pesos, que es el monto que el gobierno nacional destinará para proteger a los colombianos de posibles afectaciones en el servicio eléctrico del país. En segundo lugar, hay que decir que en comparación con sus pares regionales, Colombia lleva una década perdiendo inversión. Pasó de 23,8% del PIB en 2015 a 17% en 2025, una caída de casi 7 puntos en una década. Y finalmente vamos a hablar de BTG Pactual, que recibió la aprobación para iniciar operaciones de comercialización de gas a través de BTG Pactual Commodities Colombia. Iniciamos esta emisión hablando del gobierno nacional en cabeza de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía. Con el liderazgo de estas dos carteras se destinarán 1,5 billones de pesos para el sector energético. En los próximos días se realizará un primer giro por 300.000 millones, una quinta parte del total de esa cifra, y son recursos que se usarán para garantizar la continuidad del servicio de energía. Esto frente a posibles dificultades financieras y las altas probabilidades de un fenómeno de Niño con una intensidad muy fuerte para el último trimestre del año. Y precisamente para conocer cómo se está preparando el sector ante estos panoramas, nos conectamos con Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Presidente, bienvenido. Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todas las personas que nos ven. Gracias, presidente. ¿Cómo reciben desde el sector energético esta noticia? Pues no hablamos de una cifra menor en este caso. Pues Sebastián, es una gran noticia, es una excelente noticia, es algo por lo cual, digamos, desde el gremio, desde el sector, veníamos hablando con el gobierno del presidente Abelardo Lasprilla, no solamente con él, sino que lo veníamos anunciando desde el gobierno pasado. Veíamos cómo la situación de una empresa intervenida por el presidente Gustavo Petro hace 2 años ya, pues nos llevaba a una situación financiera muy compleja porque ya las deudas con corte a julio sumaban 3.3 billones de pesos en el sector eléctrico y hacia el sector termoeléctrico, hacia las empresas térmicas, esa deuda está en 2.1 billones de pesos. Entonces, importante el anuncio porque, como te decía, es un gobierno que entiende que solucionar los problemas y no dejar que los problemas se crezcan y aumenten como una bola de nieve. Esos 300.000 millones que anuncia el gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía, pues lo que muestran es la voluntad, como te digo, pero también el conocer la problemática, el entender que el problema está creado y que hay que buscarle una solución, no dejarlo pasar. Entonces los 300.000 millones lo que van a hacer es parar el desangre de aire. Pagar, digamos, la cuenta que aire no está alcanzando a pagar mensualmente y que es por donde el sector se nos iba a ir en el muy corto plazo, porque ya con esos montos elevados teníamos un problema de una marca mayor. Entonces, pues esa situación, como te digo, los 300 millones es una muy buena noticia. Con ese espacio de 1.5 se logra, digamos que llenar esas necesidades de caja del sector para que compren combustibles las plantas térmicas, porque precisamente esa era la problemática. Si no teníamos caja, no teníamos aire para poder salir a comprar combustibles durante el niño. Entonces, muy buena noticia. Y es una noticia que permite iniciar, así como usted mencionaba, presidente, con ese saneamiento de las finanzas de aire, pero si ponemos en perspectiva esos 300.000 millones frente al total de deudas que tiene aire, si no me falla el cálculo, vendría a ser un 10% aproximadamente de las deudas actuales de aire. Con esta inyección inicial de capital, esto podría abrir la puerta a un plan de financiamiento más robusto en los próximos años, en el corto plazo, para fortalecer del todo aire.
Sí, así es, Sebastián. Yo creo que, como te digo, el trabajo que hemos venido haciendo desde el gremio y desde el sector era hacerle ver al gobierno del presidente Lasprilla la problemática, pero también darle las soluciones. Entonces, como te digo, lo primero era parar el desangre, que esa deuda, esa bola de nieve de la deuda no siguiera creciendo. El mes pasado, por ejemplo, Aire dejó de pagar casi 350.000, 380.000 millones al sector eléctrico y eso era inaguantable. Financieramente no lo podíamos aguantar. Entonces, lo primero que hace el gobierno es cortar ese desangre, parar ese desangre y a partir de este momento pues obviamente se abre una segunda fase y es mirar cómo se logra estructurar un plan, un acuerdo de pagos frente a la deuda de los 3.3 billones. Somos conscientes que la situación fiscal no es la mejor, como dice el dicho del gobierno que salió del gobierno de Gustavo Petro, dejó no solamente la olla raspada, sino que prácticamente sin olla porque el recaudo está muy bajito. Entonces, en ese orden de lo que busca es primero parar ese desangre para luego sentarse a mirar cómo se va a pagar hacia adelante, hacia varios años, esa deuda de 3.3 billones. Pero lo importante era eso, era parar ese desangre para que no siguiera creciendo. Presidente, y ese tema de que estamos hablando hace parte de una de las tres líneas de acción que se propone dentro del documento que comparten el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas. Eso que acabamos de hablar es precisamente parte de ese plan de mejoramiento para la prestación de servicio de Caribe, pero hay otros dos puntos. Uno de ellos es el fortalecimiento del esquema de contratos de largo plazo y el segundo es la optimización de la estructura tarifaria. ¿Cómo serían esos dos puntos más en detalle, presidente? El primer punto, como lo entiendo yo, pues es tratar de blindar la compañía. El gobierno que salió no hizo la tarea, obviamente hizo una muy mala gestión al frente de la empresa Aire y dentro de esa mala gestión es que lo dejó con unos contratos que no tenían unos precios fijos, sino que tenían unos precios atados a la bolsa. Y claro, cuando la bolsa crece, la bola de nieve se incrementa, la bola de nieve crece en esa misma magnitud. Por eso dejaron de pagar 380.000 millones de pesos en el mes de julio. Entonces, aquí lo que se busca con ese primer punto que dice el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas es buscar los mecanismos para que los generadores le puedan vender energía a aire. ¿Qué generador le iba a vender energía a aire en contratos si la bola de nieve seguía creciendo a ese ritmo? Ninguno. Entonces, ese siguiente punto es proteger obviamente a los usuarios de la región Caribe, particularmente de Atlántico, Magdalena y Guajira, para que tengan precios relativamente estables. Y en el segundo, pues hay que hacer unos ajustes regulatorios que sean flexibles durante el fenómeno del niño para que esa estructura tarifaria, pues en el corto plazo no afecte a los usuarios del país, buscar los mecanismos para que esos mayores costos, digamos, o mayores precios que se ven en la bolsa de energía hoy, pues no se le traduzcan al usuario en un solo momento, sino que sea gradual ese incremento. Y ya estructuralmente, pues hay que hacer un tema regulatorio más profundo, que claramente el gobierno pasado no lo hizo, no avanzó en temas regulatorios de gran calado, sino que simplemente buscarle soluciones y, como dicen, ponerle pañitos de agua tibia al sistema, pero no se hicieron las tareas grandes. Creo que es el segundo mensaje, es que vienen unos ajustes regulatorios importantes que hay que trabajar, que eso no es de la noche a la mañana, pero el mensaje también es claro en ese sentido. Bueno, efectivamente vienen meses de trabajo duro, pero que por supuesto con esta capitalización va a ser algo mucho más sencillo en el corto plazo y que va a permitir abrir la puerta a un plan más robusto para fortalecer al sector energético y sobre todo a empresas como Aire que hoy en día lo están necesitando. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. A ustedes siempre gracias, Sebastián, muy amables. Igualmente. Y según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en comparación con naciones pares de Colombia, el país tendría un escenario preocupante con respecto a los niveles de inversión y crecimiento económico. Aquí lo más delicado es que llevamos una década perdiendo inversión en nuestra economía y para eso hay que poner en perspectiva las cifras. Cuando vemos que en 2015 tuvimos 23,8% de PIB en inversión, 10 años después, en 2025, la cifra cayó a 17%. Eso es casi 7 puntos porcentuales. Y para comprender esos hallazgos precisamente y tener algunos pronósticos de cómo se podría recuperar esta cifra, nos conectamos con Mauricio Salazar, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Mauricio, bienvenido. Sebastián, muy buenas tardes para usted y a toda la audiencia. Gracias, Mauricio. ¿Qué factores contribuyeron a que en estos 10 años tuviéramos esa caída en inversión?
Claro, recuerde que nosotros y América Latina entera ha sido una región en donde la inversión ha venido cayendo. Ahora, dentro de esa caída, Colombia es, digamos, de los que más cae, de los que cae más duro. Acá, digamos, cuando usted mira la cifra, sobre todo después de la pandemia, es donde se nos viene una caída bastante grande. Parte, digamos, de los factores explicativos tienen que ver con una tasa de interés del gobierno que es bastante alta, que ahoga la inversión. Un poco la lógica aquí es, si en una economía hay un 14% fijo que es prestable a quien nunca se quiebra, que es el gobierno, pues la inversión se frena bastante. También digamos que Colombia se caracteriza por ser un país con muchas reformas tributarias y demás, y de alguna forma la inversión se ha venido debilitando tanto la pública como la privada. Cuando usted mira, por supuesto, le conté un poco lo que pasa en la inversión privada. En la inversión pública, digamos, flexibilidad presupuestal se concentra en la inversión. Y típicamente lo que uno encuentra es que presupuestalmente cuando falta plata, baja la inversión y en particular, digamos, unido o de alguna forma una historia parecida, sacamos un blog de la ejecución de transporte, que es inversión, por supuesto, macroeconómicamente hablando, en 2026, la ejecución presupuestal. Y mostramos que está en niveles, digamos, históricamente bajos. Entonces, parte de la crisis fiscal afecta a la inversión y justo el blog, digamos, que hicimos es parte de los supuestos del marco fiscal de mediano plazo, hablan que se recuperen los niveles en 10 años a como estábamos antes, y una forma de poder juzgar si esto es realista o no, lo que hicimos fue comparar con varias economías latinoamericanas cómo ha sido el movimiento mutuo de crecimiento del PIB y de inversión. Mauricio, y precisamente ante un escenario tan delicado como este, lo que todos los colombianos, por supuesto, esperamos es que se le dé la vuelta a la tortilla a esta situación. Y veo el informe que ustedes hacen desde el Observatorio Fiscal y las proyecciones para los próximos 10 años muestran que podríamos estar recuperando terreno y lograr un 23,4% de PIB en materia de inversión. Eso vendría a ser casi lo mismo que teníamos hace 10 años. Pero entonces, ¿qué recomendaciones hacer para que efectivamente esas proyecciones de recuperación puedan cumplirse? Claro, entonces ese número que usted acaba de mencionar es el número del marco fiscal de mediano plazo. Y recuerden que de alguna forma Colombia ha sido la economía que menos ha venido creciendo. De eso también tenemos unos blogs que hemos venido haciendo contando cómo se compara Colombia en crecimiento económico a otras economías. Y aún en el futuro, fíjese que este año en el marco fiscal creceríamos 2,6, casi todo el mundo está diciendo 2,6. El otro año caemos a 2,2. Luego, básicamente, el marco fiscal nos dice vamos a crecer 3%. Cuando usted mira el marco fiscal, básicamente lo que le dicen, lo que está detrás de esa recuperación del crecimiento es que la inversión va a crecer. Y el documento que hacemos es, si se quiere, va a haber un crecimiento anual de más o menos un justamente 3%. Y usted tiene que vamos a recuperar la inversión según el pronóstico a niveles de 2015. Y ahí justo lo que decimos en el blog es, vea, el único país que logró eso en los últimos 10 años fue El Salvador, y digamos con un binomio, con digamos la inversión y el crecimiento económico subiendo de forma alta. Y también lo que dijimos es, bueno, y miremos en el resto de América Latina el histórico. En el histórico, sí hay países que han logrado una recuperación en 10 años. Colombia mismo lo hizo, decimos, en ventanas entre el 99 y el 2005, llegando hasta el 2009 y el 2015. Pero parte de lo que usted encuentra es que ahí teníamos el boom de los commodities de América Latina, no era una cosa que Colombia lo estuviera propiciando como tal. Y parte del llamado es, primero, el pronóstico se ve muy optimista y puede ser que no lo cumplamos, y de hecho lo más seguro es que no lo cumplamos dadas las metas de crecimiento, por eso digo un binomio, crecimiento e inversión, tienen que subir las dos, digamos, de una forma acompasada. Y la única forma de lograr esto es con un plan creíble para que las inversiones vengan y ojalá no les cambiemos tributariamente las reglas en el tiempo, ojalá, digamos, se le dé una estabilidad jurídica y no pase como mover autorretenciones y demás, cosas que últimamente a Colombia se muestra mucho más inseguro que otros en la región. Y ojalá contener, por supuesto, la crisis fiscal para que las tasas de interés del gobierno bajen y eso propicie que los proyectos de inversión sean viables financieramente. Mauricio, y antes de despedirnos, precisamente para lograr un escenario que nos permita llegar a esas proyecciones, como usted decía, se requiere un plan robusto y muy serio.
pero yo francamente no he visto en los últimos 16 años por lo menos un plan de ese estilo. El último que recuerdo creo que fue del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry cuando armó la propuesta de las 5 locomotoras, de esos 5 sectores clave para el desarrollo y crecimiento económico de Colombia. Deberíamos tener un plan similar a ese en materia de estructura por lo menos para tener claridad de cuáles son los sectores que nos pueden llevar a crecer de la manera en la que necesitamos para atraer la inversión necesaria para que este indicador llegue a esos niveles? Absolutamente. Necesitamos un plan creíble tanto interno como externo, porque para usted traer al resto, obviamente nos falta dinero para recuperar los niveles de inversión y eso requiere que logramos convencer a gente de afuera para que invierta en Colombia. Para que todo eso se dé, tenemos que tener identificados hacia dónde vamos, cuáles son las metas, cuáles son los planes. Fíjese que en exploración de petróleo, por dar un ejemplo, andamos hace mucho tiempo con una pelea, pero realmente no tenemos la idea de, ok, si exploramos tantos temas de petróleo, ¿cuánto va a crecer el PIB? Y en últimas, para la mayoría de votantes, poder decirles, si explotamos petróleo, se le va a reducir en tanto la pobreza. Esa parte, diría yo, es fundamental para que luego el plan político de traer inversión también sea viable. Entonces, sí, hace mucha falta, digamos, un plan articulado que nos diga cuáles sectores van a hacer las apuestas, qué cosas, digamos, se van a negociar, que si hay cosas, digamos, complicadas, conversaciones como por ejemplo el fracking. Sin fracking o con fracking, ¿cuánto crecemos y cuánto crece la inversión? Ese dato no lo tiene nadie y yo creo que hace mucha falta un plan creíble, un plan, digamos, sincero y un plan que tenga la mayor cantidad de datos para que pues esto que el gobierno anterior nos contó en el marco fiscal de mediano plazo, que es el pilar que básicamente está detrás de recuperar las finanzas públicas y llegar a una buena senda, se cumpla y no se quede en un papel en el cual dijimos un bonito pronóstico, pero pues que no se dé. Por supuesto, una tarea muy importante que le queda pendiente al ministro de Hacienda, principalmente crear ese espacio, ese plan que permita que la inversión crezca, al menos de esta manera tan importante como se necesita para recuperar los niveles que teníamos hace al menos 10 años. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. A ustedes un buen día para todas y todos. Igualmente. Retomamos a esta hora el tema de la caída del precio del dólar en Colombia y la influencia real que está teniendo en la economía nacional. Algunas voces insisten en una intervención por parte del Banco de la República para proteger competitividad y exportaciones, mientras que otras por su parte señalan que los inconvenientes son más estructurales y van más allá de la divisa. Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú, está con nosotros para analizar la situación. Carolina, bienvenida. Hola Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Carolina, ¿qué podría hacer el Banco de la República adicional a este anuncio que hizo de acumular reservas internacionales por más de o por máximo 4.000 millones de dólares? ¿Tiene más margen de maniobra aparte de ese para controlar la tasa de cambio? Gracias Sebastián, ese era el primer punto que quería poner sobre la mesa. El Banco de la República tiene un objetivo constitucional que es controlar la inflación y promover la estabilidad macroeconómica. Para intentar hacerlo, tiene como herramienta principal la tasa de interés, ¿cierto? Para generar un mecanismo de más demanda de crédito, más demanda de deuda o lograr que los hogares consuman más o menos con su tarjeta de crédito. Pero al intentar hacer eso, pues de alguna manera deja libre una variable que es la tasa de cambio, la flotación de la moneda. Entonces, eso ha sido parte, pues digamos, de la institucionalidad de las últimas décadas del Banco de la República, es tener esa libre flotación de la moneda, como la hemos visto también en otros países que se basan en este esquema de inflación objetivo, del caso de los Estados Unidos, otros países de la región, como es el caso de México, de Chile. Entonces, la libre flotación de la moneda es un argumento muy claro que también le da señales de confianza a los inversionistas, no solo locales, sino internacionales, de que el Banco de la República está buscando su tarea final de tratar de controlar la inflación, pero de alguna manera, pues sí vamos a ver otros efectos y la tasa de cambio va a seguir fluctuando y no solo por las razones del nivel de tasa de interés, sino también hay muchas otras razones. Está definitivamente el comportamiento del precio del petróleo, que lo estamos viendo hoy, la referencia
Brent cercano a $92 por barril, está en muy buenos niveles. También toda la expectativa de llegada de flujos de inversión al país, no solo desde el sector petrolero y como lo hablabas en el bloque anterior, en general la llegada de inversión extranjera directa, pero también los flujos de portafolio y los flujos de deuda de multilaterales, incluso los mismos recursos para financiar el proceso de reconstrucción llegarían en dólares. Entonces, yo creo que esto nos reitera de alguna manera que la libre flotación de la moneda también es una gran ganancia de la economía colombiana. La oferta y la demanda se irán equilibrando y ahí el Banco de la República tiene un papel más acotado. Tú mencionabas, desde el mes de agosto se inició el programa de acumulación de reservas internacionales, pero este es más con un objetivo de darle un colchón a la economía de dólares en caso de que sucedan momentos de estrés o de crisis internacional. Y el Banco de la República ha decidido hacerlo de forma gradual, de 400 millones aproximadamente por mes. Ya en el mes de agosto se hizo el programa, se hace inicio de mes una subasta para todos los operadores de mercado y en la medida que se van cumpliendo las condiciones, es decir, que la tasa de cambio del día está por debajo del promedio de los últimos 20 días, ahí es donde se cumple la condición. Entonces, ya vimos que todo este mes que hemos tenido tendencia bajista a la tasa de cambio, se han podido acumular reservas, pero de pronto hacia adelante, ya en el mes de septiembre, esta condición vaya empezando a ser mucho más acotada, nos puede ayudar a encontrar algunos pisos en la tasa de cambio, pero también pues esas otras variables que te mencionaba Sebastián son súper claves a la hora de evaluar el desempeño de la moneda. Por supuesto, aquí las exportaciones también entran a colación, sobre todo por el dólar barato que hemos visto en los últimos meses. Y si bien en temas como por ejemplo los barriles de crudo que usted lo mencionaba, Carolina, crecieron las exportaciones y crecieron las ganancias a propósito de un dólar más caro en ese momento y de un barril de petróleo mucho más caro por el conflicto que se vive todavía en el estrecho de Hormuz, pero con un dólar bajando como lo está haciendo y con un barril de petróleo que se aleja un poco de los precios de ese momento tal vez climático del conflicto, hay una preocupación por ese lado y por otro lado se habla también de que los problemas son más que todo logísticos y de infraestructura. ¿Cómo combinar tal vez esos dos escenarios para empezar a pensar en soluciones que protejan al empresariado colombiano? Sí, yo creo que en el ámbito internacional estos temas geopolíticos cada vez están teniendo una duración mucho más larga de lo que todos estábamos esperando. En algún momento considerábamos que las dificultades en el estrecho de Hormuz iban a ser temporales, ahora parecen que van a durar un poco más, va a seguir siendo un tema todo el segundo semestre y en ese sentido vamos a continuar teniendo una volatilidad cercana o importante en los diferentes commodities y también hay que tener en cuenta que de alguna manera Colombia se está destacando frente a otras monedas de la región en este proceso de apreciación, pero también en el último mes hemos visto valorizaciones importantes en otras monedas, incluso el mexicano, también el peso chileno. Entonces, como que no estamos solos en este proceso, en la medida que afuera se descuentan menores tasas de interés, pues los inversionistas han buscado en las economías emergentes una oportunidad. Y ahí el tema de los exportadores, yo creo que es muy relevante mencionar que nos acercamos a todo el tema de presupuesto 2027 y ellos tienen que buscar hacer sus ejercicios presupuestales de una manera lo más ajustada posible a las realidades e incluso para lo que queda del 2026, pues lo que tienen que comparar es esas tasas de cambio que habían incluido en sus presupuestos versus las tasas de cambio actuales. Y si hay una divergencia, pues hay que todavía recordar que hay esas oportunidades de cobertura y las empresas tienen que tener una política, un marco muy claro de cobertura, donde esté el gerente financiero, donde estén las juntas directivas, para poder determinar en qué momento hay que estar mucho más enfocados en ese plan de coberturas y tratar de restar un poco la presión al desempeño de la moneda, porque la tendencia bajista todavía se mantiene. Hemos tenido una corrida importante, los CDS en Colombia, la percepción de riesgo ha venido bajando, entonces si las tasas de cambio actuales están muy por debajo de lo que fue el presupuesto, pues ahí ya hay como un llamado de alerta que puede ser un escenario definitivamente
para las coberturas, pero las empresas tienen que tener muy claro este marco de actuación, asesorarse muy bien con las entidades, los bancos empresariales que estamos dispuestos a este proceso. Y también yo creo que lo mencionabas al principio, obviamente desde el punto de vista más nacional e institucional, habrán otras herramientas que de pronto puedan ayudar al sector. De corto plazo se están buscando negociaciones a través del Ministerio de Comercio para buscar bajar los aranceles de ese 12,5 a un 0%, pero también de largo plazo, pues también tendremos que tener consideraciones, por ejemplo, en materia logística, entre más rápido lleguen las mercancías de las principales ciudades hacia los puertos, tanto en el norte como hacia Buenaventura, pues esos menores costos logísticos también podrían beneficiar a nuestros exportadores, que particularmente en el sector agrícola pues también van a enfrentar retos importantes en este segundo semestre y primera parte del 2027 en el sector alimentos con la llegada del fenómeno del Niño. Todos temas entrelazados, por supuesto, y temas que tiene que tener muy en cuenta el gobierno para proteger las exportaciones, para proteger a los empresarios y que sobre todo le den margen de maniobra ante una tasa de cambio que puede partir de elementos nacionales, pero que también tiene peso con elementos internacionales de los que por supuesto no tenemos control nosotros. Así que es una balanza que hay que tener muy en cuenta para ver qué podemos hacer desde nuestro resorte. Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Muchísimas gracias, un saludo. Hasta luego, que esté muy bien. Y el Banco Popular, como parte del Grupo Aval, se sumó al plan de alivios de 1,1 billones de pesos impulsado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia para las personas afectadas por el terremoto que tuvo lugar hace 2 semanas. Según la entidad, las medidas incluyen créditos de vivienda con tasas del 8% efectivo anual, periodos de gracia de hasta 12 meses, suspensión temporal de cobros jurídicos y desembolsos prioritarios de seguros por daños cubiertos. De todos estos temas nos amplió más información María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular. Lo que queremos es que todos los bancos del Grupo Aval, el Banco Popular y todos los otros bancos del grupo estemos listos para apoyar a nuestros clientes en esta situación. Por lo tanto, todos aquellos clientes que tienen ingresos anuales hasta de 1.000 millones de pesos y que han estado afectadas por el terremoto van a poder ir a nuestras entidades, al Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Villas y Banco Popular, a solicitar créditos hasta por 36 meses, que van a tener 6 meses de gracia de capital y la tasa de interés va a tener un alivio de 50% durante los primeros 6 meses. La idea es que tengan facilidades para poder reactivar sus líneas de negocio. Suárez también enfatizó sobre las ayudas que el Grupo Aval tiene preparadas para los colaboradores afectados por el sismo. Tenemos más de 65.000 empleados y lo que ha determinado el Grupo Aval es ofrecer condiciones especiales a los colaboradores de las entidades que están afectados directamente por el. Y por eso vamos a dar una línea de crédito de vivienda especial. Nosotros tenemos hoy en día en nuestros beneficios crédito hipotecario a empleados, o sea que bajo esa línea de crédito hipotecario a empleados vamos a darles a estos empleados afectados 1 año de gracia a capital y a tasa de interés. Y además le daremos una tasa de interés especial para los empleados que han sido afectados. No puedo decirles una tasa específica porque la tasa va a tener un descuento importante, pero depende de las condiciones particulares de cada banco. Y además vamos a dar una línea de crédito en una línea de crédito especial para que atendan las necesidades especiales de hasta 50 millones de pesos para los colaboradores afectados. Otros alivios vienen de la Aeronáutica Civil, que expidió una resolución para adoptar nuevas tarifas inmediatas para garantizar un puente aéreo continuo y ágil en todo el territorio nacional. Entre las medidas clave está la eliminación del pago de derechos de aeródromo, uso de pistas, servicios de navegación aérea y tasa aeroportuaria para todas las operaciones que transporten medicamentos, víveres, rescatistas y personal médico, además de evacuados.
Las aeronaves de ayuda humanitaria procedentes del exterior y de organismos internacionales como la ONU van a ingresar al país con procesos tarifarios automatizados para evitar demoras. Asimismo, la Aerocivil instó formalmente a las empresas privadas que administran los aeropuertos del país a sumarse a la emergencia. La forma sería aplicando tarifas de 0 pesos en parqueos y en tasas de uso. Y hablando de las donaciones anunciadas por la industria siderúrgica para apoyar la reconstrucción de Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, hay que decir que se habla de 1.000 toneladas de acero que serán canalizadas mediante el Banco de Materiales de la ANDI, en articulación con el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y de Desastres. Una cifra muy importante, sobre todo para un departamento que no solo fue uno de los más afectados, sino que también requiere una revisión importante dentro de las estructuras de viviendas, de negocios y de lo que compone al departamento en su totalidad. Y el Gobierno Nacional anunció que revisará el funcionamiento de las fotomultas en todo el territorio nacional. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, dio detalles de la labor que se realiza y dijo que se asegurarán de que este mecanismo ayude a proteger la vida de los colombianos y no sea un medio de recaudo. Por instrucción del presidente Abelardo de las Priellas, revisaremos de inmediato todas las fotomultas del país y endureceremos los requisitos para autorizar nuevas cámaras. El propósito de los sistemas de detección electrónica debe ser salvar vidas y prevenir accidentes, nunca convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos, irregularidades o falta de sustento técnico, actuaremos con contundencia. La seguridad vial está para proteger la vida de la gente, en ningún caso para servir como mecanismo de recaudo. En línea con lo anterior, Antonio Correa, senador del partido de la U y quien promueve un proyecto de ley para regularizar las fotomultas en el país, insistió en que este mecanismo de fotodetección se ha convertido en un negocio. Aquí vemos unas verdaderas trampas que van debajo de los árboles, que van en unas curvas, que no tienen buena señalización, son de color amarillo óxido, color gris. Entonces se han convertido en unas trampas cazamultas y no se han convertido verdaderamente en lo que nosotros hemos dicho, salvar vidas, que fue el principio por el cual se le otorgó facultades a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que pudiese estar para salvar vidas. Encontramos esto, por ejemplo, los recursos recaudados por la Secretaría de Transporte Departamental de muchos de estos distritales, no le han dicho a la comunidad en qué han invertido los recursos. Estos recursos en nuestro proyecto de ley deben tener una destinación específica. El senador Correa también acusó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de haberse convertido en cómplice de la multiplicidad de cámaras de fotomultas. Las cámaras son para salvar vidas, no para recaudar dinero. Se prohíben los contratos de donde se estimulan a la concesión a que por cada multa va una sanción. Aquí debe existir no solamente cámaras que vayan en prevención a la vida, sino con estudios técnicos del Ministerio de Salud, del mismo ADRES, que tiene las estadísticas del SOAT, de accidentes de tránsito, del mismo Ministerio de Transporte, del mismo Ministerio de Invías y por supuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la misma Supertransporte. Aquí nada puede darse a la ligera, porque aquí lo que estamos viendo es un afán por el recaudo. Se evitan presentar ordenanzas, cogen estos recursos para que sirvan de amortización para créditos que se hacen en las bancas de segundo piso y por supuesto todo esto va en detrimento de la calidad de vida de los usuarios de nuestras vías nacionales. Y mucha atención a esta cifra, 308.000 contribuyentes, cerca del 14% del total de declarantes del país, tendrán nuevos vencimientos para la presentación y el pago de la declaración de renta. La medida aplica para los contribuyentes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, quienes podrán presentar y pagar su declaración entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre de este año. Según la DIAN, se espera recaudar alrededor de 213.000 millones de pesos.
Y de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, se anunció que se prepara un plan de apoyo para los productores afectados por los incendios forestales en Tolima, donde cerca de 18.500 hectáreas de zonas agrícolas y ganaderas han sido arrasadas. Según cifras de Fedegan, se reportan 1.136 ganaderos afectados, mientras que 174.306 hectáreas están en riesgo. Esta mañana hablamos del tema con Gustavo Adolfo Trujillo, coordinador de la regional Tolima-Huila de Fedegan. Esto fue lo que nos dijo. Tolima es un departamento con un inventario cercano a las 850.000 cabezas de ganado y al día de hoy tenemos de los 47 municipios del departamento del Tolima, 33 con afectaciones por incendios de distintos grados y de ellos 22 con una afectación importante. Esos 22 municipios registran a su vez cerca de 79 veredas afectadas directamente por los incendios, 1.136 ganaderos, tenemos cerca de 25.000 hectáreas consumidas por el fuego, lo que expone de manera inminente a cerca de 22.000 cabezas de ganado. Y en otras noticias, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, autorizó a EPM a almacenar más agua en Hidroituango con la condición de preservar el régimen de caudales del río Cauca aguas abajo. La decisión, según explicó EPM, permitirá aprovechar de manera más eficiente los aportes del río Cauca y fortalecer la reserva de agua de Hidroituango frente a las condiciones asociadas al fenómeno del Niño. La medida se aplicará de manera gradual y bajo monitoreo permanente. Esto para conservar el caudal ecológico del río y proteger los ecosistemas aguas abajo. Alberto Mejía Reyes, gerente de generación de energía de EPM, está con nosotros para conocer más detalles de esta autorización. Gerente, bienvenido. Buenos días, Sebastián, y un saludo para toda la audiencia. Gracias, gerente. Precisamente ese fortalecimiento de la reserva de agua de Hidroituango, ¿cómo sería teniendo en cuenta que hasta el momento, si no me falla la memoria, es de las represas con mayor llenado de agua hasta el momento? Sí, mira, esto, digamos, es un tema importante para el país. Estamos hablando de que poder subir el nivel del embalse de Ituango de la cota 408 metros sobre el nivel del mar a la cota 420 metros sobre el nivel del mar equivale a tener una energía almacenada que permitiría atender la demanda de Medellín durante 15 días. Entonces, nuestra meta es tratar de poder subir el embalse de aquí a noviembre de este año, que no es fácil porque estamos ya en una situación de déficit de aportes muy fuerte. De hecho, el río Cauca a finales de julio llegó a mínimos históricos por el fenómeno del Niño, pero creemos que hay unos caudales históricos que siempre llegan en los meses de octubre y noviembre. Entonces, esta medida que ha tomado la ANLA, que es muy importante y estamos muy contentos por eso, pues nos permite ir subiendo de manera gradual el nivel del embalse, porque antes teníamos una regla que nos obligaba a que el agua que llegaba al embalse era la misma que teníamos que descargar, entonces no teníamos forma de subir el embalse. Esta nueva regla nos permite volver a la licencia original de la central, que nos permite mantener un caudal estable entre un día y otro, pero sí nos da un pequeño margen de almacenamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la medida que podamos identificar, por ejemplo, hace una semana llovió en el país y el río Cauca tuvo un aumento de caudal. Esos aumentos súbitos de caudal nos van a permitir descargar el caudal ecológico, pero ir subiendo el nivel del embalse para poder llegar a noviembre, ojalá, a la cota 420. Gerente, y cuando hablamos de este margen que hay para tener más reservas de agua, ¿de cuántos litros aproximadamente estaríamos hablando? Y lo más importante, ¿qué tan preparado está Hidroituango o cualquier otra represa para tener estos mayores niveles de almacenamiento? Esto se lo pregunto por lo que cuando estuvimos en el Frente Frío, había momentos donde tenían que verter agua para no tener como ese rebase del nivel de llenado. Sí, precisamente nosotros ahora lo que vamos a cambiar es como la referencia del embalse. Ya el embalse va a tener una mayor capacidad y va a poder subir
hasta la cota 420. Entonces, digamos, la cantidad de agua almacenada, pues este embalse es de 2.7 millones de metros cúbicos, 2.700 millones de metros cúbicos es la capacidad total del embalse. Entonces, aquí estamos hablando de que hoy el embalse solamente puede operar entre la cota 405 y la cota 408. Ya ahora va a poder subir otros 12 metros, es decir, que vamos a tener un aumento en el volumen útil que va a ser incluso casi que 4 veces lo que hoy es el volumen útil que tiene el embalse. Entonces, eso nos va a ayudar a poder, sobre todo, utilizar el agua en la fase más crítica del fenómeno del Niño, que es el verano. Es decir, cuando los embalses del país estén descendiendo y tengamos, digamos, ya embalses en niveles muy bajos en marzo del año entrante, poder tener esta energía almacenada nos va a ayudar a mitigar cualquier riesgo de desabastecimiento. Por eso es tan importante esta medida. Y hay que hacer una claridad. El embalse de Ituango es un embalse que no es que se llene y se desocupe en meses, sino que es un embalse, por tener una gran capacidad de generación, es un embalse que depende mucho del río. Entonces, no es como el embalse del Peñol, que se demora un año en desocuparse. Este embalse se desocupa muy rápido, pero al tener esa reserva guardada ahí por varios días, por meses, nos va a permitir utilizarla en el momento más crítico, que es, como te decía, más o menos en el mes de marzo. Un momento para que, por supuesto, hay que empezar a prepararse, y noticias como la que nos da la ANLA en este momento son una señal de esperanza, sobre todo para las empresas generadoras de energía y, por supuesto, para ese margen de maniobra más que necesario para enfrentar el fenómeno del Niño cuando llegue su momento más crudo. Alberto Mejía Reyes, gerente de generación de energía de EPM, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Un gusto, Sebastián, y un saludo para todos. Igualmente. Y en la movida empresarial traemos noticias de BTG Pactual, que recibió la aprobación final para comercializar gas natural en Colombia, lo que le permite iniciar operaciones de compra y venta y ampliar su participación en el sector energético. La empresa también avanza en la adquisición de las centrales hidroeléctricas Luzma 1 y Luzma 2 en Amalfi, Antioquia, que tienen una capacidad instalada conjunta de 39,2 megavatios, sujeta a autorización de las autoridades competentes. Según BTG Pactual, esta expansión busca integrar la comercialización de gas y energía y fortalecer su presencia en el mercado colombiano. En materia de aerolíneas, LATAM Airlines Colombia reactivará desde el 26 de agosto, es decir, pasado mañana, el miércoles, sus vuelos hacia Pereira tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Matecaña, que había sido afectado por el terremoto de hace 2 semanas. Según LATAM, la operación inicial sería de 21 vuelos semanales, con 2 vuelos diarios desde Bogotá y 1 desde Medellín, frente a los 5 vuelos diarios que tenía antes de la emergencia. Mientras se recupera completamente la operación de Pereira, la aerolínea también aumentará a 3 frecuencias diarias desde Armenia como alternativa para mantener la conectividad del eje cafetero. Y las filiales de NUAM, entre ellas la Bolsa de Valores de Colombia, Deceval y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, aportarán 640 millones de pesos para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. Los recursos serán entregados a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y hacen parte de la campaña Colombia, un solo corazón. También hay novedades de la Fundación MetLife, que anunció un paquete de ayudas para las familias afectadas por el terremoto. Se trata de $100.000 que serán entregados a la Cruz Roja Colombiana para apoyar la atención humanitaria y las labores de recuperación. La compañía también anunció medidas para sus propios colaboradores, y es que 37 empleados que perdieron su vivienda recibirán apoyo a través de adelantos de nómina, subsidios de arriendo y otros beneficios económicos. Además, amplió temporalmente el acceso a su línea de apoyo emocional para todos sus clientes, con el fin de brindar acompañamiento psicológico durante la emergencia. Y con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer los temas que han sido protagonistas en materia económica tanto en Colombia como en el mundo. No olviden que a las 3:30 de la tarde tenemos una cita en nuestro bloque informativo para seguir actualizando todas estas noticias de resorte económico nacional e internacional. Hasta entonces.